Buenas tardes, agradecemos su asistencia y continuando con la programación, continúa la ponencia titulada Dermatitis atópica, nuevos conceptos de una antigua enfermedad, a cargo del doctor Eduardo Egea. El doctor Eduardo Egea es director del Grupo de Investigación en Inmunología y Biología Molecular, profesor asociado de la División Ciencias de la Salud de la Universidad del Norte. Bienvenido, doctor Egea. Bueno, muy buenas tardes a todos los aquí presentes. Agradecemos su participación como delegados en el evento. Para nosotros siempre es grato venir a esta ciudad, la ciudad de mi universidad madre, en donde me formé, en donde tengo muchos amigos, muchos recuerdos. Siempre llegar a esta ciudad y estar pues compartiendo con el ecosistema y con todos ustedes es placentero. Agradezco a los organizadores del evento, en especial al doctor Escamilla, a la doctora Isabel y al doctor Bautista por la oportunidad que nos permiten para estar presentes nuevamente en este importante y trascendental evento. El tema que me toca presentar esta tarde es el tema de la dermatitis atópica. La dermatitis atópica, como todos sabemos, es una enfermedad compleja, poligénica, dentro de la cual concurren una serie de eventos biológicos que están asociados fundamentalmente a alteraciones fisiopatológicas de diferentes sistemas orgánicos, dentro de los cuales está fundamentalmente el sistema inmunológico y pues todo lo que tiene que ver con la parte relacionada con la piel y sus diferentes estructuras matriz extracelular e intracelular. Esta definición que les mostramos aquí corresponde fundamentalmente a una definición clínica y que fue el consenso fundamentalmente de un grupo de expertos que se reunió en Japón en el año 2014, en el cual pues lideró Tegayushi, y ellos terminaron diciendo de que es una enfermedad recidivante de la piel, marcadamente pruriginosa, y eso es muy importante, que afecta fundamentalmente las superficies flexoras en codos y rodillas, cuero cabelludo, cara y dorso. Se presenta a menudo en familias con antecedentes heredofamiliares atópicos. Esto es muy importante porque todavía valida la hipótesis de que al menos un fuerte componente fisiopatológico corresponde a una cascada inflamatoria en donde participan fundamentalmente fenómenos asociados a respuesta hiperérgica de células inmunocompetentes. Esta diátesis indudablemente se mantiene como uno de los componentes más importantes en la fisiopatología de esta entidad. Sin embargo, es importante resaltar que a la fecha no está claro, básicamente, el conjunto de fenómenos fisiopatológicos asociados a la misma. Por supuesto que como toda enfermedad compleja, es una entidad en donde existe una carga genética que todavía no ha sido definida y que si la comparamos con algunas otras patologías de origen inflamatorio, de tipo autoinmunes o inmunológicas, pues dista mucho todavía de aterrizar la conceptualización de la misma. De 83 sistemas genéticos que había descritos en la literatura el siglo pasado, luego se presentaron en una totalidad de 47 sistemas genéticos en el año 2011, y luego para el 2014 se aterrizó en 13 de ellos, dentro de los cuales los más importantes son los que vemos en esta transparencia. Las filagrinas, todos hemos oído pues la importancia de las filagrinas, fundamentalmente sus alelos y sus genotipos asociados a los trastornos de la estructura de la dermis y la epidermis. La claudina, especialmente en el etiquetado de los haplotipos, o sea, cuando se habló de alelos de claudina no se encontró nada, pero con haplotipos sí está plenamente demostrado, sobre todo en un componente importante asociado al cinturón del trópico, que es el componente genético afroamericano, y la parte de la inmunidad innata. Esta mañana oímos pues, la participación de la TSLP, sobre todo fundamentalmente de este tipo de SNPs, llamados SNP de citosina timina,
que está plenamente demostrado, está asociado básicamente a la susceptibilidad de la dermatitis atópica en el componente europeo y caucasoide. Para nosotros realmente esto todavía no ha sido ampliamente estudiado, solo hay un trabajo del grupo de aquí de Cartagena relacionado con uno de estos SNPs en componente mulato. Vean también la participación de la interleucina 4 y los llamados genes de peaje inmunológicos y los llamados toll-like receptor, dentro de los cuales están fundamentalmente el R4 y el R2, que son vitales en la respuesta inmunológica innata. De hecho, pues es una entidad que comienza desde el punto de vista inflamatorio y fisiopatológico a nivel de epidermis, cuando este tipo de trastornos asociados a susceptibilidad genética se asocian básicamente con el medio externo, el macroambiente en el cual estarían presentes toda esta serie de eventos, al ser activados por alérgenos, al ser activados por infecciones en particular, y en particular, pues todos hemos oído la participación del Staphylococcus aureus en este tipo de patologías, las cuales conllevan fundamentalmente entonces a la activación primordialmente de células dendríticas que juegan un papel y un pivote importante, puesto que disparan fundamentalmente la activación de linfocitos TH2, CD4-TH2, los cuales inician todo el proceso en presencia del alergeno, de la sensibilización del paciente y de la producción final de uno de los grandes componentes en esta patología, que es el mastocito y el eosinófilo, con la participación de la IgE. Este modelo de aquí llevó inicialmente, en el siglo pasado, a considerar que la patología era una patología netamente inmunológica. Sin embargo, hoy en día se sabe que esto no es más complejo de lo que se creía, puesto que hay en la fase aguda, esto está plenamente claro, y en las reagudizaciones, sin embargo, el componente del paciente, desde el punto de vista fisiopatológico e inmunológico, está básicamente dado por un proceso de participación, de plasticidad de la respuesta inmunológica, en la cual en la fase crónica el paciente se tiende a ser un paciente TH1, es decir, en donde la lesión fundamentalmente está asociada a la participación de células. Evidentemente, estas células son mastocito, basófilo, eosinófilo, pero también participan linfocitos llamados linfocitos inmunosupresores o citotóxicos. Por otro lado, esta patología está fuertemente asociada a la hormona estromal tímica, al TSLP, la cual, producida básicamente por queratinocitos, induce la síntesis de estas nuevas interleucinas que hablaba el profesor Niño esta mañana, sobre todo la 33, las cuales básicamente amplifican el fenómeno de activación de eosinófilos, basófilos y mastocitos. Y esto conlleva una serie de sustancias, entre ellas la proteína básica mayor y la catiónica del eosinófilo, más péptidos vasoactivos, que serían los mediadores fundamentales del prurito. Prurito que en este momento es un problema de manejo clínico en este grupo de patologías. El grupo de Denver y colaboradores básicamente pues demostraron algo importante, y es que esta dermatitis atópica está asociada fundamentalmente al concepto de la marcha atópica. Y ellos demostraron fundamentalmente que un gran porcentaje de estos pacientes, el 50% de los pacientes con dermatitis atópica, en un tiempo entre 3 y 5 años después de su debut, inician un debut de asma bronquial y o rinitis alérgica. Pero por otro lado, también ellos pudieron demostrar fundamentalmente que estos individuos asocian la susceptibilidad al Staphylococcus aureus, a la infección por Staphylococcus aureus, con algunas mutaciones específicas de las filagrinas. Y concluyeron, después de un estudio amplio y detallado, ¿verdad?, validado posteriormente por el grupo de Thomas Werfel y colaboradores, concluyeron particularmente que esa diátesis por infección al Staphylococcus aureus y a algunas cepas del virus del herpes simplex que producen la dermatitis herpetiforme en estos pacientes están asociadas fundamentalmente a trastornos de susceptibilidad orientados por
marcadores genéticos. Y esta es la trama compleja de este tipo de patología. Ustedes ven la participación de una multiplicidad de funciones de células inmunocompetentes, pero en particular es importante que hoy en día hablemos del mecanismo y el papel que juegan fundamentalmente los queratinocitos y las células dendríticas, tanto las células dendríticas residentes en la piel como las células dendríticas de nueva diferenciación. Estas células dendríticas, pues definitivamente son las que orquestan la activación de todas las demás células con la participación de la cascada inflamatoria que ustedes ven aquí, en donde hay un sinfín de interleucinas proinflamatorias, lo cual ha conllevado básicamente que hoy en día aparezcan entonces en el panorama farmacéutico y terapéutico futuro la utilización de la terapia biológica con toda esta serie de anticuerpos monoclonales. Tocaremos algunos de ellos a lo largo de la charla. Pues bien, el concepto de marcha atópica, y particularmente es el desarrollo básicamente de el complejo inflamatorio del sistema, el llamado síndrome inflamatorio múltiple sistémico, que conlleva básicamente en aquellos pacientes atópicos que muestran niveles de IgE total y específicos elevados, y en los cuales hay básicamente un compromiso de otros órganos. Básicamente nos revela a nosotros lo siguiente: a la fecha sabemos nosotros que aproximadamente, ¿verdad?, solo el 50% de estos niños terminan haciendo asma, y que en los niños que debutan antes de los 3 años de edad, el problema es mucho más mórbido cuando hacen asma. Por otro lado, hay un concepto importante, y el concepto que es una patología asociada fundamentalmente a la interacción medio ambiente, susceptibilidad genética. Algo que está plenamente demostrado es la participación de los alérgenos de mascotas, en especial al gato. Aquellos pacientes que tienen una expresión genética que se llama el wild mutation, o sea, la mutación salvaje, son pacientes básicamente que muestran una mayor susceptibilidad, mientras que los pacientes que no tienen las otras mutaciones básicamente tienen una baja incidencia de asma bronquial. Pero también está esto asociado fundamentalmente al perro. Entonces de ahí ha salido la conclusión de que si usted le permite, ¿verdad?, a su paciente y a su núcleo familiar tener mascota desde la gestación, es probable que si es un paciente de alto riesgo tenga una debut clínico más tarde o no presente básicamente el tipo de patología. Y esto es lo que está descrito en el momento actual por Darmash y colaboradores. El camino propuesto para explicar esta famosa marcha atópica. Ustedes ven aquí básicamente entonces un paciente en donde la predisposición genética por las mutaciones de filagrina en concurso con el riesgo del factor medio ambiente conllevaría a la expresión del eczema del lactante o del preescolar. Esto asociado a defectos en la barrera de la piel conllevaría entonces a la susceptibilidad genética que en presencia del alergeno sensibilizaría al paciente. Por otro lado, estos pacientes por su prurito hacen mucha escozor y rascado, lo cual lleva a un trauma y a la presencia de la colonización microbiana, que conllevaría a la sobreexpresión de esta citocina, que ya hablamos, producida fundamentalmente en piel por el queratinocito y las células dendríticas, las cuales básicamente amplificarían sobre las células inmunocompetentes el proceso que conllevaría a la presencia de asma. Como lo que queremos es básicamente en estos cortos 20 minutos mostrar fundamentalmente qué es lo nuevo. Entonces me referiré fundamentalmente a estos aspectos. En primera instancia, en la epidemiología. Es una entidad que tiene un impacto en salud pública muy grande en este momento. ISAC, el estudio ISAC, de los 3 estudios de ISAC, asociados a algunos estudios norteamericanos y europeos, han mostrado que el promedio de prevalencia de la entidad en escolares y preescolares es del 20%. Asimismo, básicamente, tiene un perfil epidemiológico muy similar al del asma. Es decir, se mantiene alto en los países industrializados y está en aumento en los países como los nuestros en vías de desarrollo.
Se sabe básicamente que factores de riesgo como la dieta occidental, en donde hay abundantes carbohidratos, abundante grasa y poco alimentos vegetales, está asociado fundamentalmente a una mayor prevalencia de la entidad. Pero también el uso indiscriminado de antibióticos de alto espectro, fundamentalmente, se han identificado también en asocio con agentes externos, las llamadas partículas en suspensión, en inglés partículas matter, y a estos componentes del medio ambiente, el óxido nítrico y el carbono. Hoy en día, la epidemia de la obesidad y la falta de ejercicio, así también como la deficiencia de vitamina D, juegan un papel importante como factores de riesgo. Como factores de protección, la luz ultravioleta, el contacto materno con granjas durante el embarazo, esto ha sido descrito fundamentalmente en los países industrializados, el consumo de leche sin procesar y la infección por el minto. Prestemos la atención a esto, que es supremamente importante, así también como la exposición a fómites de alérgenos del perro y el gato, básicamente, y las endotoxinas en los microorganismos gram negativos y algunos hongos en los primeros años de vida. Estos se comportarían básicamente como factores que serían factores de protección. Algo importante que fue motivo de discusión durante un buen tiempo es que se creía que la lactancia materna prolongada exclusiva podía prevenir o atrasar el debut clínico de esta entidad, y hoy en día está plenamente demostrado que no es así. Lo mismo que el uso de vacunas. Por otro lado, esto en combinación con marcadas diferencias de prevalencia en diferentes países, básicamente apunta de que definitivamente los factores disparadores son factores medioambientales. ¿Qué hacer entonces? Bueno, primero que todo, pensar en prevención primaria, el uso de emolientes comunes desde muy temprano, el uso de emolientes ricos en cerámidas, fundamentalmente fórmulas hidrolizadas, parcial o altamente hidrolizadas en pacientes de alto riesgo, en donde se encuentre básicamente sensibilización, es decir, atopía, IG específica para algunos alimentos. No tocaré este punto porque el doctor Olmos en la siguiente charla lo tocará. La dieta materna, polémico este aspecto, pero todavía aceptado. La suplementación de vitamina D desde los 3 meses de edad, y el uso constante y temprano de antihistamínicos, también muy polémico en el momento actual. La educación juega un papel muy importante. Hoy en día la tendencia fundamentalmente es a tratar desde muy temprano evitar la morbilidad y las complicaciones y las comorbilidades en este paciente para evitar en lo posible el tratamiento sistémico. Esto ya lo vimos, pero es importante que digamos algo muy claro, y es que se destaca la importancia del entorno perinatal desde muy temprano en estos niños de alto riesgo. Y hoy en día en el primer mundo se está recomendando que le regalen el gato y el perro desde el momento que nazca el niño, ¿no? Contrario a lo que se planteaba anteriormente. En el momento actual, Flor, que ha sido Flor es uno de los investigadores más importantes del tema, tiene en el momento actual este concepto de lo que es la historia natural de la entidad, y plantea fundamentalmente que los antibióticos juegan un papel y han sido básicamente una de las causas del disparo de la prevalencia de esta entidad por el alto consumo de los mismos y el abuso de ellos. Pero por otro lado, la obesidad, la falta de vitamina D, la dieta occidental fundamentalmente, que altera básicamente la microbiota de estos individuos, ha conllevado probablemente a jugar un papel importante en el incremento de la prevalencia. Abajo ven lo que hemos hablado en particular con las otras patologías. De vitamina D se ha hecho mucho, pero los japoneses en particular han demostrado de manera muy clara la asociación de insuficiencia y deficiencia de vitamina D con la instalación muy temprana de dermatitis atópica en niños y el aumento de morbilidad en este tipo de individuos. Por otro lado, algo que nos atañe en el cinturón del trópico es las infecciones del minto. Ustedes seguramente han oído hablar muchísimo de la inmunomodulación de los helmintos, de la infección por el minto en los individuos atópicos. Algunos dicen que protege, otros dicen que no protege. Todavía sigue la discusión, pero en particular lo que sí queda claro es que la infección por el minto inmunomodula el
repertorio de células reguladoras T y por consiguiente está asociado a niveles elevados de interleucina 10, que es una interleucina antiinflamatoria, y posiblemente el control del factor de crecimiento beta de los linfocitos T, que hacen un yin-yang con respecto al control de la cascada inflamatoria. Y lo claro es que la hemitiasis básicamente protege cuando la señora desarrolla la infección en el primer trimestre de la vida del feto. Este estudio fue validado recientemente en Uganda con 2.500 madres, en las cuales se demostró que la prevalencia en ellas de dermatitis atópica en pacientes de alto riesgo era bajo. La prevención pues está aquí, hemos tocado algunos temas fundamentales, pero la terapia es muy importante. En la terapia es muy importante comenzar muy tempranamente con ella. Otro concepto moderno que se tiene en particular es tener claro el diagnóstico. El tiempo es corto y no voy a dedicarme mucho a este componente del diagnóstico, seguramente que ustedes lo conocen mejor que yo. Hay los criterios mayores y los criterios menores y se considera que mínimo se deben tener 3 criterios mayores y 2 menores para hacer el diagnóstico de esta patología. La posición y la ubicación de la lesión, dependiendo de la edad, también todas las tenemos claras, antes de los 36 meses de edad y después de los 36 meses de edad. La clasificación de la gravedad, en particular la clasificación de leve a más grave, dependiendo del porcentaje de la piel que esté comprometido, es importante en la discusión de qué vamos a hacer con estos pacientes. Y estos pacientes, el tratamiento comienza desde el manejo de la piel, evitar las infecciones por estafilococo, utilizar jabones con Sindet y con baños de aceite, hacerle prueba de alergia a todos estos pacientes, dado que se sabe hoy en día que el 70% de estos pacientes tienen atopía, tanto a aeroalergenos como a alergenos de la alimentación, la presencia del ácaro del polvo y evitar el uso de los corticoides a largo plazo, ya lo planteaba la doctora esta mañana, la doctora García. Esto es muy importante, se ha abierto un campo de investigación hoy en día y hay algunas cosas que tienden a demostrar que el paciente, por lo menos un subgrupo de pacientes, y hoy se habla de endofenotipos de dermatitis atópica, asocian básicamente una diátesis y una predisposición hacia cierto tipo de cáncer. Pero también hay estudios en el momento actual que reflejan la importancia de evaluar la presencia y la asociación de dermatitis atópica con el síndrome de hiperactividad, ¿verdad?, en los niños. Para la diabetes tipo 1 y la esclerosis múltiple, hoy en día los estudios demuestran que no hay asociación con ella en particular, pero también hay un gran grupo de resultados y de los llamados las revisiones sistemáticas que asocian fundamentalmente la enterocolitis, sobre todo una nueva patología que hay, que es el síndrome inflamatorio producido por antígenos proteicos de la alimentación, el FPIS, con la presencia de grandes cantidades de interleucina 17 y la presencia muy temprana del debut de dermatitis atópica en estos pacientes. Objetivos del tratamiento, todos los que ven allí, todos conocemos en general qué debemos hacer, pero en particular debemos recordar esto, que es la forma como debemos escalar el tratamiento, desde el tratamiento tópico, pasando básicamente por los inhibidores de calcineurina y posteriormente el uso de los llamados inmunomoduladores. Esto es el último consenso que hay, después del que hizo la Academia Europea de Alergia e Inmunología, lo hicieron los señores japoneses. Resulta un poco complejo, pero lo más importante es que veamos que según ellos, y cada día es más importante decirlo porque cada día hay más consenso al respecto, los corticoides tópicos bien manejados y el tacrolimus básicamente representan las piedras angulares del tratamiento, ¿no? Pero a su vez hay algo muy importante hoy en día, y es que los antihistamínicos han sido y vienen siendo muy cuestionados, a pesar de que los de segunda generación se plantean como antiinflamatorios e inmunomoduladores. Estos resultados no han sido extrapolados al humano.
todo lo que hay en la literatura con la inmunomodulación de los antihistamínicos H1 de segunda generación es modelo experimental. Y resulta que lo que tenemos que hoy en día claro es que el antihistamínico, sobre todo los sedantes de primera generación, contribuirían al control del escozor y por consiguiente a la morbilidad generada por el escozor y el rascarse del paciente. Pero en términos generales, sobre todo en población pediátrica, no hay ensayos aleatorizados doblemente a ciego en nosotros podamos apoyarnos. Todos sabemos la clasificación de los corticoides tópicos y la gran importancia de manejarlos. Los europeos plantean trabajar inicialmente con el paciente desde el grupo de potencia muy alta, bajándolo en forma desescalada, y los norteamericanos plantean todo lo contrario. No hay todavía claridad al respecto. Esto es algo muy interesante, lo traigo a colación porque es importante. Hoy en día los dermatólogos hablan de la cantidad de gramos de corticoide tópico que se debe utilizar y han colocado el concepto del FTU, es decir, el finger topic, que es la cantidad que se debe colocar sobre una lesión aproximadamente de 8 centímetros cuadrados del corticoide que usted debe aplicar. Y entonces, cuando debe hacerlo, por ejemplo, en áreas muy definidas como las periorbitales, debe utilizar la última falange de su dedo. Cuando lo va a hacer en el cuerpo, debe utilizar los 4 dedos de cada mano para dar aproximadamente el corticoide que usted requiere. Por otro lado, pues esto lo traigo porque así como existe la corticofobia para el asma y otras patologías, existe también para la dermatitis atópica. Y es muy importante que tengamos claro hoy en día que el corticoide y el tacrolimus son las drogas de elección, son la piedra angular, lo que hay es que saber manejarlos y saber cuál es el que se va a colocar. Importantísimo esto. Hay aproximadamente unos 15 trabajos que cada día demuestran la importancia del control de la infección por estafilococo en estos individuos, y ha aparecido el cuento de los baños con blanqueadores, usar el Clorox, básicamente, y ese Clorox, básicamente, se debe utilizar en una concentración de 0.005%, que los gringos han definido, como ellos usan mucho la tina, en 40 galones que se llena la tina con aproximadamente media taza, ¿verdad?, de cloro, haciendo un promedio, según ellos, de 2 baños a la semana por un tiempo indeterminado, porque los estudios no han demostrado qué cantidad de tiempo se hace. Lo cierto es que funciona, y funciona en particular cuando se asocia básicamente con el uso de la mupirocina intranasal. Esta debe hacerse durante 5 días y debe repetirse cada 15 días en particular para prevenir la infección por el estafilococo. Antibiótico-terapia, pues muy discutido, solamente usarla cuando la dermatitis atópica está clasificada por el Core Score en dermatitis atópica severa y muy severa, coinfectada por microorganismos bacterianos o herpéticos. Y debe manejarse fundamentalmente por ciclos que deben ir en pediatría hasta de 10 días. La idea es que esto debe hacerse similar a lo que hacen los otorrinos, con un promedio de 10 a 15 días durante 3 meses en particular. Las envolturas de óxido son hoy en día la panacea, ¿no? Entonces se ha acuñado el concepto de la famosa pijama húmeda, es decir, la pijama húmeda es colocar el óxido de zinc básicamente sobre la piel dañada, cubrirla con una gasa húmeda que debe tener mupirocina fundamentalmente, y luego colocar una gasa seca y dejarla allí por un tiempo overnight, es decir, un tiempo de 18 a 24 horas, que debe cambiarse y a repetirlo durante 3 días consecutivos. Y esto es lo que se conoce hoy en día en el mundo con respecto a la terapia sistémica, desde la fototerapia, el uso de los inmunomoduladores e inmunosupresores y el discutido uso de los antihistamínicos sedantes, ¿no? Vean ustedes la fuerza de recomendación en el nivel de existencia. Para los no sedantes, la fuerza de recomendación para los antihistamínicos es A, con un nivel de evidencia tipo 2. Y en particular, ninguno de estos inmunomoduladores, inmunosupresores en nuestro hemisferio ha sido aprobado. Todos son off-label, y en particular se debe destacar que la ciclosporina, que en el siglo pasado era totalmente anecdótica, tiene hoy 15
¿verdad?, ensayos muy concretos que le dan una posición de fuerza de recomendación B y un nivel de evidencia 1 a 2. La ciclosporina para los europeos se puede utilizar desde los 6 años en adelante, y para los norteamericanos, a pesar de que es off-label, están recomendándola básicamente utilizar en poblaciones pediátricas de esta edad. Estas son las dosis que se recomiendan, en particular con el monitoreo de cada una de ellas. Y traigo a colación las 3 más utilizadas, que son la ciclosporina, la azathioprina y el metotrexato. La industria farmacéutica hoy en día ha volcado su atención en el uso de la terapia biológica, y ustedes ven aquí el sinfín de monoclonales que ya tienen fase 2 y fase 3 y que probablemente las veamos en el mercado en los próximos 5 años. El mepolizumab está en fase 2 y probablemente sea el que veamos mucho más rápido en este tipo de sustancias, y el anti-IgE está básicamente en este momento en prueba de concepto, es decir, es off-label. Sin embargo, en el momento actual, la revisión de la literatura muestra que hay alrededor de unos 35 publicaciones que demuestran que funciona. Lo que pasa es que tiene una recaída, una residencia muy, pero muy frecuente. Muchas gracias por su atención y les mandamos un saludo desde la Barranquilla.